Hola a todos, mi nombre es Oscar Calderón y para esta semana, la semana número 2, tenemos que revisar el capítulo 21 del texto guía, el cual habla sobre el PIB, la medición de este y el crecimiento económico. Básicamente sobre el crecimiento económico se va a profundizar en los siguientes capítulos, pero por ahora vamos a dar un buen adelanto o un precedente sobre cuáles son las variables que hacen que una economía crezca o no. Para este texto, para este capítulo, vamos a comenzar a hacer una pequeña introducción de macroeconomía. En realidad, en economía en sí, la pregunta que siempre ha existido es de qué depende la riqueza de las naciones. Y desde ya 1776, siglo XVIII, el economista clásico Adam Smith trataba de contestar esta pregunta, puesto que para ese entonces se creía que el país que tenía más riqueza era el que tenía más dinero. Un error puesto que no es más rico el país con más dinero. Esto simplemente genera un tema inflacionario, sino que la riqueza de un país depende de su capacidad de producir. Es decir, cuanto mayor son la producción en un país, más rentas perciben sus habitantes. ¿Sí? ¿Cómo se mide la capacidad productiva en una economía? Bien, eso es allí donde hace presencia lo que es el PIB. Históricamente es la medida que se ha utilizado, la cual tiene muchas críticas, por supuesto, como todo, pero es la que se utiliza actualmente. Antes de ingresar a hablar de lleno sobre el PIB, primero vamos a hacer una revisión de lo que significa el flujo circular de la renta. El flujo circular de la renta es aquel proceso que unifica o que conecta a los agentes económicos que se presentan en cierta economía, ¿sí? Y para poder analizarlo de una manera más sencilla, vamos a estudiar cómo se llega de una economía simple, una economía irreal, a una economía un poco más completa, una economía un poco más real. Obviamente me tocará para este video hacerlo de una forma muy abstracta, muy simplificada de la realidad, y poder entender cómo la macroeconomía, que es aquella parte que estudia la economía como un todo, es decir, a nivel agregado, se preocupa de cuánto crece un país, de cuánto crece su capacidad productiva, de la inflación que existe dentro de la misma, del déficit público o superávit que exista, de las conexiones que hay con el sector externo, etc. Bien, así que iniciemos con el análisis del flujo circular de la renta desde una perspectiva muy sencilla, que es una economía simple. Una economía en donde no existe por el momento ni el sector público ni el sector externo. Bien, le decía a ustedes que el flujo circular de la renta es donde se conectan los agentes económicos. Para esta economía simple vamos a considerar únicamente la existencia de las empresas, las familias y los mercados financieros. ¿Cómo se conectan estos tres agentes económicos en una economía? Bien, las familias cuando realizan trabajos, cuando prestan su contingente a las empresas, reciben de estas
su salario, lo cual vamos a denominar nosotros renta y lo vamos a ubicar con la nomenclatura I para efectos de continuar el análisis a lo largo de todo este curso. Las familias, una vez que reciben esa renta, bueno, lo primero que tienen que hacer es satisfacer sus necesidades. Por eso es que prestan su contingente a las empresas para poder suplir esa necesidad de vestimenta, de alimentación, de transporte, de vivienda, etc. Y para este escenario tan simple vamos a suponer de que las familias solamente le compran a las empresas. Y parte de esa renta la consumen en comprar bienes y servicios a las empresas. Y lo vamos a denominar con la nomenclatura C, con la letra C, el consumo. Sin embargo, las familias de por sí, las que en su mejor escenario no consumen todo lo que ganan. Entonces, parte de ese consumo lo destinan al ahorro para poder suplir alguna necesidad en el futuro. ¿Sí? Digamos que en este caso tienen un ahorro un poco más eficiente, puesto que bien lo podrían colocar bajo el colchón, sin embargo no sería un ahorro muy eficiente. Digamos que este ahorro, que es parte de la renta que no se consumen, lo destinan a un banco, a una mutualista, a una institución financiera de su preferencia, lo cual vamos a denominar mercados financieros. Entonces, como son ahorros de las familias, vamos a denominar que este rubro se llama ahorro privado, ahorro de las familias. Ese ahorro que va de la renta que no se consume hacia los mercados financieros. El mercado financiero, una vez que capta esos recursos de la familia, realiza inversiones, que es parte del negocio de toda entidad financiera. Estas inversiones, ¿por qué se dan? Bueno, las empresas en primera instancia dan una renta a las familias, pero las familias no devuelven toda esa renta a las empresas por la adquisición de bienes y servicios, sino que solamente consumen una parte. Entonces, si las empresas desean expandir, si desean crecer, si por poner un ejemplo, colocar una nueva línea de producción, expandir su mercado y colocar sucursales o filiales en otros segmentos de mercado, necesitan invertir, necesitan recursos. Y como no pueden solicitarle a las familias de forma individual, puesto que sería pedirle a muchas familias que presten a las empresas para poder hacer una inversión, lo que hacen es solicitar al mercado financiero, el cual capta el ahorro privado de todas las familias, teniendo un recurso un poco más alto, el cual sí es lo que necesitan las empresas, y lo prestan. Este préstamo vamos a llamarle que es la inversión privada. El mercado financiero, con el ahorro privado, realiza inversiones privadas a las empresas para que éstas puedan crecer. Entonces, esta es la explicación de una economía simple en donde el flujo circular de la renta conecta a los tres agentes económicos iniciales, que son las empresas, las familias y los mercados financieros. Con una nomenclatura de esta economía simple de la que ya se ha hablado en la lámina anterior. Bien, nombramos los agentes, familias, empresas y mercados financieros. ¿Qué recursos tienen y cuál es el uso de ese recurso? Bien, las familias, sus recursos que poseen son la renta. ¿Qué uso le dan a la renta? Por ahora, en este escenario, solamente el consumo y el ahorro privado. Las empresas, ¿qué recursos tienen? Tienen los recursos del consumo que hacen las familias y de la inversión privada que realizan de los mercados financieros. ¿Y qué uso o qué empleo le dan? Por ahora únicamente el pago de la renta a las familias. Y el mercado financiero
como recurso tiene el ahorro privado de las familias y como uso es el ahorro, la inversión privada que le dan a las empresas. Bien, esa es la nomenclatura o un resumen del escenario anterior. Ahora continuamos el escenario número 2. Vamos a hacer un poco más real esto. Vamos a esa economía simple agregarle un agente más. Vamos a agregarle el sector público. Entonces, en nuestro escenario anterior ya teníamos que las empresas se le pagan a las familias una renta, que las familias consumen parte de esa renta, la otra parte la ahorran, que el mercado financiero presta a las empresas en forma de inversión para que éstas puedan continuar con su crecimiento, etcétera. Bien, pero aparece en el escenario el sector público, un sector o un ente regulador del mercado como tal, el cual en forma muy general no tiene recursos, ¿sí? A diferencia de las empresas, no crean recursos, simplemente lo que hace es distribuir lo que hay en una economía a manera de poder atender todas las necesidades sociales que existen en la misma y realizar aquellas obras onerosas que las familias de por sí solas no lo pudieran hacer. Bien, para alimentar el sector público, ¿qué es lo que hace? Bueno, le cobra impuesto a las familias, le cobra impuesto a las empresas. Este impuesto, que es impositivo, vamos a nombrarlo, a denominarlo con la nomenclatura T, para efectos de los cálculos de los siguientes capítulos. ¿Qué hace el sector público una vez que tiene este recurso que ha generado, que ha originado mediante el impuesto? Bueno, tiene que, para poder hacer sus funciones del sector gubernamental, tiene que comprar equipos, tiene que comprar muebles, lo cual vamos a denominar como el rubro del gasto público. Pero también tiene que crear para el tema del crecimiento económico, más bien del beneficio económico, tiene que crear estructuras, tiene que crear edificios como escuelas, como hospitales, como edificios para la cedulación, etcétera. Entonces, a eso le vamos a denominar la inversión pública. Y vamos a colocar la nomenclatura G para el gasto público, inversión pública y P. Bien, pero además el sector público también tiene que atender a aquellas familias que por algún motivo, de forma permanente o de forma temporal, no tienen o no gozan de una renta, lo cual vamos a denominar una transferencia. Esa transferencia es lo que actualmente conocemos en Ecuador como el bono solidario, que el sector le da a aquellas familias que son vulnerables o que no perciben alguna renta por parte de las empresas. Dado este escenario hasta el momento, como el sector público únicamente se alimenta de impuestos pagados por la familia o por las empresas, en este cuadro no he colocado la línea de las empresas al sector público porque se hace demasiadas líneas, pierde el sentido del entendimiento simple que estamos haciendo. Pero lo correcto que es que el sector público gaste e invierta únicamente lo que el rubro o el flujo de impuestos le permite. Eso es lo correcto. Sin embargo, lo normal, lo que se da en la mayoría de países, es que el sector público siempre gaste más de lo que tiene. ¿Y cómo puede solventar esa diferencia? Bueno, pues tienen que endeudarse. Es allí donde aparece el mercado financiero nuevamente y lo que hace es inyectar liquidez al sector público para que pueda hacer, para que pueda continuar con su gasto, con su inversión pública, con sus transferencias y lo hace a través de rubros que generan el déficit público. Me refiero a que ese rubro lo que crea es la deuda del sector público con el mercado financiero. ¿Para qué? Para poder cubrir su déficit público. No es tan eficiente, sino que gasta más de lo que tiene. Ahora, un resumen de esto sería el siguiente. Tenemos los agentes, familias, empresas, mercados financieros y ahora tenemos el sector público.
recursos y cómo utilizan esos recursos. Las familias ya no únicamente tienen la renta, sino que tienen también las transferencias. ¿Y en qué lo usan? Lo utilizan para el consumo, lo utilizan para el ahorro privado, pero ahora adicional tienen que pagar impuestos, así que esa renta la utilizan para el pago de impuestos. Las empresas. Las empresas tienen como recursos el consumo de las familias, la inversión privada, ahora también tienen la inversión pública y el gasto que realiza el sector público. Como uso sigue manteniéndose la renta que le paga a las familias. El mercado financiero como recurso tiene el ahorro privado y como uso de esos recursos tiene la inversión privada y ahora también tiene el déficit fiscal para cubrir aquel exceso de recursos que el gobierno necesite para poder realizar su inversión pública, su gasto, su transferencia, etc. Luego está el mercado financiero, sigue alimentándose como recurso el ahorro privado y como uso, ahora además de la inversión privada también tiene que cubrir el déficit público, ya lo he explicado. La gente sector público, la gente económico sector público que acabamos de agregar a esta economía, tiene como recurso el déficit público y las transferencias, es decir, la inyección que le da el mercado financiero y la inyección que le dan las familias y las empresas. Esos recursos, ¿cómo los usa o cómo los emplea? Los utiliza en gasto, en transferencia e inversión pública. Bien, esa es la nomenclatura, forma de resumen del segundo escenario. Para realizar el escenario de una forma más completa, nos vamos a encontrar primero el escenario como está hasta ahora. Son los 4 agentes económicos: empresas, familias, sector público, mercado financiero y la relación que hay entre cada una de ellas. Bien, para hacer esto un poco más real, aparece en el escenario el sector exterior. ¿Sí? El sector exterior se relaciona con las empresas porque le vende y porque le compra bienes y servicios, es decir, aquellas importaciones y aquellas exportaciones que vayamos a realizar. Vamos a denominarlas con la nomenclatura X para las exportaciones, M para las importaciones. Además de eso, el sector exterior también realiza transferencias de capital netas extranjeras. Esta transferencia de capital neta es lo que el sector exterior puede entregar al sector público en forma de ganancias por algún tema de una empresa estatal que tenga en otro país, por poner un ejemplo. ¿Sí? Ahora, el sector exterior se comunica con la familia también a través de las transferencias corrientes netas del exterior y a través de las rentas netas del exterior. Las familias pueden tener una ganancia en el exterior o las familias también reciben parte de las rentas de otras familias que se encuentran ubicadas en el exterior. Además de esto, el sector exterior se comunica con el mercado financiero, con los mercados financieros existentes, a través de el déficit o el superávit que exista en la balanza comercial y en la balanza de capitales. Eso producto de la alta demanda que exista entre las importaciones y las exportaciones. Repito, este escenario es un poco más real, pero está muy simplificado, es muy abstracto. Sin embargo, nos expresa muy bien cómo los agentes económicos, como las empresas, familias, mercados financieros, sector público y sector externo, se comunican o se conectan a través de la renta que circula por cada uno de estos agentes para poder realizar sus actividades. Bien, una vez entendida el flujo circular de la renta y la vital importancia que tiene dentro de una economía, ahora sí, veamos cómo se mide la economía en sí. Antes de esto, revisemos la nomenclatura de manera muy rápida, que es como el resumen del último escenario.
en donde ya nuestros agentes ya están los cuatro, se agrega el sector público, las familias de los recursos que tenían se aumentan las transferencias de capital neta del extranjero y las rentas netas del exterior, y como empleo tiene el mismo consumo, el ahorro privado y los impuestos. Las empresas, a más de obtener como recurso el consumo de las familias y la inversión privada, tiene ahora también la inversión pública, el gasto público y los recursos que obtenga por las ventas que haga al exterior, es decir, por las exportaciones. ¿Qué uso le da? Ya no solamente la renta, sino que también el pago que hace por los bienes y servicios que compra en el exterior a través de las importaciones. El mercado financiero como recurso sigue teniendo el ahorro privado de las familias y las empresas, y como uso la inversión privada, el déficit público y las diferencias que haya en las balanzas comerciales o la balanza de capital. Me refiero a déficit superávit en la balanza de pagos. El sector público tiene como recurso ahora también son las transferencias de capitales netas del exterior, y como uso están los mismos, su gasto, su transferencia y su inversión pública. El sector exterior tiene como recurso los ingresos que tiene de las ventas a las empresas, es decir, por las importaciones que éstas les realicen a ellas y por las deficiencias que se puedan suplir en un determinado momento en una balanza comercial y una balanza de capitales. ¿En qué emplea estos recursos? Los emplea en poder comprar a las empresas, es decir, en las exportaciones que se realicen con esta, lo utiliza en las rentas netas del exterior, en las transferencias de capital netas del exterior, etc. Bien. Ahora, ¿cómo se mide toda esta riqueza de la nación? Les decíamos hace un momento, el indicador por preferencia es el Producto Interno Bruto, el cual en un concepto muy sencillo es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo. Si desglosamos este concepto, vemos que hay algunas partes como el valor de todos los bienes y servicios, que son valorar estos servicios a términos monetarios, a eso se refiere, que son finales, es decir, estos servicios públicos servicios públicos o privados, así como los bienes, hay que tener una clara diferencia, ¿no? Un bien final puede también ser intermedio. ¿A qué me refiero? Un ejemplo sencillo: si yo voy a comprar una bicicleta, yo no voy a pagar por separado las llantas y la cadena, el cuadrante, etcétera. No, se paga por el bien final, que es la bicicleta con todos estos elementos que la conforman. Sin embargo, pudiera existir en el mercado un agente que sus ventas es justamente llantas de bicicletas. Entonces, en ese momento, esa llanta se viene a convertir para este agente como un bien final. Otro ejemplo que podría citar para ver la diferencia o para saber por qué en un momento un bien final se puede convertir en un bien intermedio es, por ejemplo, la compra del pan diario para las comidas. El, el, yo como usuario voy a la panadería a comprar panes y me cobran es por el bien final, por el pan como tal. Sin embargo, podría existir en el mercado alguien que su bien final es la harina de trigo. Entonces ya la harina, que debe ser parte del producto final, como es el pan que le hacía la referencia hace un momento, ya no viene a ser un bien intermedio, sino que para quien se dedica únicamente a vender harina de trigo, sería su bien final. Es decir, son ejemplos que nos muestran a nosotros cómo ciertos bienes finales, ciertos bienes intermedios, se pueden convertir en bienes finales, ¿sí?
Pero el PIB, en realidad, el concepto es que mide el valor de mercado de esos bienes y servicios finales, que se producen dentro de una economía, para poder medir únicamente lo que una economía en sí está produciendo. Entonces, allí podemos ver el crecimiento económico, lo que una economía produce en sí, la capacidad que tiene para producir bienes y servicios. Aquí tener también una aclaración o recordar de que el PIB como tal mide todo lo que se hace dentro de un país sin importar si la producción de ese país se lleva o se realiza a cabo por una empresa extranjera. No, si está dentro del país se mide como PIB. A diferencia del Producto Nacional Bruto, es en cambio, si yo tengo una empresa ecuatoriana que está localizada en Brasil, que está localizada en Perú, etcétera, el Producto Nacional Bruto sí contempla la producción que estos agentes económicos nacionales producen en otras fronteras. Sí, esa es la diferencia. Ahora, para poder medir el PIB, se realiza en periodo determinado de tiempo. No se puede tomar todo sin un plazo correspondiente. No, el PIB se lo puede medir de manera trimestral, de manera semestral, de manera anual, etcétera. Entonces, ahí está desglosado un poco lo que es el concepto del PIB. Bien, para continuar hablando del PIB, que es nuestro tema central en este capítulo, el PIB es igual al gasto agregado y este es igual al ingreso agregado. Es decir, que tal y como vimos en el flujo circular de la renta, todo inicia con una renta, con el salario que reciben las familias por prestar su contingente a las empresas, y estas deciden utilizarlo en consumo. También el uso de esa renta es la inversión, también el consumo de esa renta es el gasto público, y adicional a eso también el consumo de esa renta se da por las exportaciones netas, es decir, por la diferencia entre lo que yo exporto y lo que importo. Ahí está entre paréntesis porque puede haber un superávit o un déficit. Si exporto más de lo que compro afuera, tengo un superávit, pero si importo, es decir, si compro más afuera de lo que yo logro vender de mis productos, significa que tengo un déficit en estas exportaciones netas como tal, ¿no? En esta balanza comercial. Bien, entonces yo el PIB lo puedo medir desde el enfoque del gasto, es decir, de consumo, inversión, gasto gubernamental y exportaciones netas, o lo puedo medir desde el enfoque del ingreso, es decir, todos aquellos ingresos que yo percibo o que las familias perciben en una economía en un momento dado. Entonces aquí está la explicación. El PIB se lo puede medir desde el enfoque del ingreso como desde el enfoque del gasto. Siempre hemos escuchado que hay referencias en el mercado de PIB nominal y de PIB real. Bueno, ¿por qué se hace esta diferencia? Es sencillo, como el PIB mide todos los bienes y servicios que se consumen o que se producen en una economía y que son consumidas por las familias, hay que tener una diferencia. La diferencia en que no puedo mencionar que hay un crecimiento económico si estoy confundiendo la producción de bienes y servicios con el precio de esos bienes y servicios. Por eso nace la diferenciación o la clasificación entre PIB nominal y PIB real. El PIB nominal, por concepto, ¿qué es? Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año específico, valorados a los precios de ese año. ¿Sí? Es decir, el PIB nominal considera lo que se produce en un determinado año a un determinado precio, o más bien a ese precio de ese mismo año. A diferencia del PIB real, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año dado, pero valorados o tomando como referencia un año base. ¿Sí? ¿Por qué se hace esta diferenciación? Bueno, ya les explicaba a ustedes, ¿no? Al principio de este video les dije que el tener más dinero no implica que un país o una economía sea más rica, sino simplemente veamos el ejemplo de
de nuestros vecinos. Miremos un poco al norte, en Venezuela. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen la capacidad de producir su propio dinero a diferencia de Ecuador. Nosotros dependemos de una moneda extranjera, que es el dólar. En cambio ellos, con sus bolívares, como tienen moneda propia, tienen la capacidad de prender la maquinita de hacer dinero y comienzan a producir más y más y más dinero. Sin embargo, si vemos la realidad de Venezuela, es una economía pobre, es una economía con déficit y muy inflacionaria. ¿Qué significa esto? Que al arrojar más dinero al mercado, lo único que hace es aumentar el valor de los bienes y servicios, más no la cantidad que esa economía produce de bienes y servicios. Esa es básicamente la importancia relativa que tiene el diferenciar el valor del bien con la cantidad de bienes que se produce. ¿Cómo se calcula? Bien, para el cálculo del PIB nominal y del PIB real, vamos a tomar el siguiente ejemplo. En el año 2005, los artículos que se producen en una economía, en el cual vamos a considerar lo que es el enfoque del gasto, consumo, inversión y gasto del gobierno, vamos a dejar de lado lo que son las exportaciones netas, y el enfoque del ingreso, que es la renta. Obviamente, como ya en la lámina anterior le dije que el PIB es igual al ingreso agregado igual al consumo agregado, es decir, el ingreso es igual al gasto. Por lo tanto, en este ejemplo estoy diciendo justamente eso, que se consume prácticamente lo que se genera como renta. Bien, entonces, ¿qué artículos tenemos? Este va a ser un ejemplo muy sencillo, pero que ustedes lo pueden extrapolar a ejemplos mucho más completos. Vamos a decir que para el consumo únicamente el artículo son camisetas. Luego vamos a decir que para la inversión únicamente se compran circuitos integrados para computadora o se producen circuitos integrados para computadora. Para el gasto de gobierno, bien, este gasto de gobierno como tiene que dar varios servicios, servicios de salud, servicios de educación, servicios de seguridad, etcétera. Para este ejemplo vamos a tomar el servicio de seguridad, ¿ok? Bien, cantidad, precio y el gasto en dólares. Cantidad en millones de consumo, se consumen 10 millones de camisas, cada una tiene un precio de 5 dólares. El gasto en millones de dólares en el año 2005 es de 50 millones. Para el tema de la inversión, los circuitos integrados se producen 3 millones y el precio de esos circuitos integrados es de 10 millones, por lo cual nos da un gasto de 30 millones de dólares. Y los servicios, hay un servicio que es el que está pagando el gobierno, o consumiendo el gobierno a un precio de 20 dólares, total 20 millones de dólares. Bien, entonces el enfoque del gasto están 50 millones, 30 millones, 20 millones. Para poder consumir eso debe existir una renta, la cual estamos igualando y nos da un total de 100 millones. 100 millones como parte del PIB real y nominal en el año 2005. Bien, vamos a comparar ahora cómo ha crecido la economía después de, en este caso, después de 7 años. Bien, en el año 2012, que es la parte B del ejercicio, las cantidades producidas son ahora 4 millones de camisa, 2 millones de circuitos integrados y 6 millones en servicios de seguridad. Bien, los precios han variado, obviamente, como todo, en todos los precios varían cada periodo por tema inflacionario. Las camisetas siguen costando 5 dólares. El 50 grado ya no cuesta 10, sino que cuesta el doble, ahora cuestan 20 dólares. Y el servicio de seguridad pasó asimismo de costar 20 dólares a costar ahora 40 dólares. Lo cual nos da un PIB nominal de 300 millones de dólares. Entonces, a diferencia del 2005, que eran 100 millones, se podría pensar que la economía ha crecido más del doble, pero sin embargo, les hago la referencia. Esto es únicamente porque está valorado al precio actual. Si se fijan en el cuadro C,
Las cantidades son las mismas, 4, 2 y 6 para camisetas, circuitos y servicios de seguridad, pero los precios que se consideran para verificar qué tanto ha crecido la economía son los del año base. ¿Cuál fue nuestro año base? El año 2005. Si se fijan, precios 5, 10 y 20 respectivamente de los productos o de los artículos que se producen. Entonces, si yo a esa cantidad que se está haciendo en el 2012 la valoro para el precio del año de referencia, que es el 2005, puedo verificar exactamente cuánto ha crecido el PIB, cuánto ha crecido una economía. Por lo que, a grosso modo, podría yo estar simplemente multiplicando los 4 millones que hacen de camisas por los 5 dólares que costaba en el 2012, 20 millones, asimismo los circuitos, tengo la cantidad disminuido a 2 millones, pero su precio aumentado, entonces ahora tengo 20 millones, y el servicio de seguridad ya no es 1 millón que se compraba en el año 2005, sino que ahora son 6 millones, y valorado al precio del 2005, que es de 20 millones, el total nos da 120 millones. El PIB real en este caso es de 160 millones. ¿Por qué digo real? Porque estoy comparando los precios del 2005 con los precios del 2012. Por lo tanto, puedo expresar que la economía en sí, la riqueza de la economía, medido por el PIB, ha cambiado o aumentado a razón del 60%. Ahí está la diferencia entre PIB nominal y PIB real. Bien, usos y limitaciones del PIB. Por lo general, los economistas utilizan el PIB para comparar el estándar de vida a lo largo del tiempo, es decir, el estándar de vida o cómo se encuentra distribuida la riqueza en un mismo lugar. Por decir, comparar cómo estaba el estándar de vida de Ecuador en el 2005 y compararlo con cómo está el estándar de vida en el Ecuador a través de los años 2010, 2015, 2020. Sí. Pero además de eso también se utiliza para comparar el estándar de vida en distintos países. Es un poquito más complicado porque no puedo comparar el estándar de vida de los ecuatorianos con el estándar de vida por decir, en China, ¿sí? Porque primero tengo que hacer una valoración con la misma moneda, o bien puedo valorar nuestros bienes y servicios con la capacidad adquisitiva de los yenes, o puedo simplemente valorar los bienes y servicios de China a razón de la capacidad adquisitiva del dólar, ¿sí? Entonces ese es el cambio que hay que hacer para poder comparar el estándar de vida en distintos países. ¿Cuáles son las limitaciones? Bien, dijimos que el PIB mide la riqueza de todo lo que se produce en una economía. Sin embargo, hay muchos servicios, muchos bienes que el PIB no registra. Por ejemplo, no registra la producción de las familias, el beneficio o el servicio que una familia puede prestar en una economía. No registra la actividad económica informal. Y si revisamos la CEPAL o si revisamos indicadores económicos a nivel de Sudamérica, lo que más tenemos nosotros es actividad informal, economía informal. Es decir, productos que no registran o que no se registran dentro de una economía. Además de eso también está la calidad del medio ambiente. No es lo mismo trabajar en un ambiente contaminado que en un ambiente puro, un ambiente limpio. Entonces eso también afecta el nivel de calidad en el trabajo o de la eficiencia en el trabajo que se podría tener. Y tampoco contempla el beneficio del tiempo libre si las personas se dedican únicamente a trabajar o a hacer una actividad en específico. Pueden ocurrir temas como por ejemplo en Japón por la muerte de varios de sus trabajadores o de sus pobladores por el tema de los horarios excesivos de trabajo. Entonces ahora ellos consideran un poco más
el tiempo libre que deberían tener estos para poder ser inclusive más eficientes en el trabajo. Suena un poquito contradictorio, es decir, tener más tiempo libre para ser más eficiente en el trabajo. Sin embargo, es un tema que ya está dado allá, que ya se ha analizado y hay efectos de las horas excesivas en su jornada laboral. Entonces, esos son unos ejemplos entre usos y limitaciones para el PIT. Bien, ahora, para finalizar este capítulo, hay que hacer un taller, una retroalimentación, unas preguntas de autoevaluación que deberán responder. Para esto pueden utilizar el texto que se les ha compartido sobre la asignatura o los recursos adicionales que se les ha entregado en el sílabo o en la guía de estudio y lo que ustedes pueden utilizar como medio de fuente de información. Las siguientes son 8 preguntas. Esta definición del PIT, que ya lo conversamos, que dibujen un diagrama que identifique el flujo circular de la renta, la diferencia entre el PIB y el Producto Nacional Bruto, cómo se mide el PIB mediante el enfoque del gasto, cómo se mide el PIB mediante el enfoque del ingreso. Hasta ahora son todas las preguntas que hemos conversado aquí en esta presentación. Defina qué son los impuestos y los subsidios, identificando cómo afectan los precios de mercado. Bueno, quizás aquí les hago un poquito de conocer estos conceptos, ¿no? Los precios de mercados se ven influenciados por los impuestos a la alza. ¿A qué me refiero? Digamos que para este ejemplo yo soy productor y vendedor, yo vendo lo que produzco y usted va a mi negocio y va a comprar un marcador. Yo el marcador lo produzco y lo vendo. Entonces, para mí el costo de este marcador y teniendo un beneficio adicional lo vendo a $1. Sin embargo, recuerden que en el flujo circular de la renta, el sector público se alimenta de impuestos, ¿sí? No tiene otra generación más que de los impuestos que le pueda cobrar, no tiene otra generación de recursos más que los impuestos que le pueda cobrar a la familia de las empresas, ¿ok? Entonces, como usted va a mi tienda a comprar un marcador, el cual yo vendo a $1, pero el sector público, el gobierno como tal, me dice, no, a esa transferencia de dominio grave un impuesto al consumidor por el 12% del IVA. Ok, entonces ese marcador que yo lo vendo en $1, ahora se lo vendo a usted en $1.12. ¿Qué significa eso? Que usted tiene un precio más alto, está alterando el precio de mercado por el impuesto que existe. De tal forma de que de ese $1.12 se distribuye para $1 el productor y los 12 centavos para el Estado. Entonces, eso es una forma de cómo el impuesto altera o afecta a los precios de mercado. Ahora vamos con los subsidios. Este es un caso contrario. Afecta los precios a la baja. El caso, el ejemplo más singular que hay es el de la bombona del gas licuado, el cilindro con gas. Ok. Yo como productor tengo producir las bombonas me cuesta entre 15 y $20. Sí, por poner un ejemplo. Pero el Estado lo subsidia y me dice a mí, a ver, señor productor, se impone que usted venda la bombona a un precio oficial de $1.60. La diferencia de ese costo se lo paga el gobierno. ¿Ok? Entonces, cuando viene un usuario, cuando viene un consumidor y desea comprar una bombona de 15 kilogramos de gas licuado, yo le digo, ok, ¿cuánto es el costo? 1.60. Me cancela a mí como productor 1.60 y el Estado me da la diferencia de el costo de producción. ¿Ok? Entonces, así es como el impuesto y los subsidios afectan a los precios de mercado. Siguiente pregunta, y se demuestre mediante un ejemplo cómo se calcula el PIB real en una economía. Ya lo hemos conversado. Y finalmente señale dos usos y dos limitaciones del PIB. Bien, este trabajo debe ser presentado según su horario de clases.
Jóvenes, creo que firmemente que casi todo es cuestión de actitud. Tenemos una situación de estudio nueva, pero todo dependerá de cómo ustedes aborden cada situación que se les presente. Recuerden que tienen mi contacto para cualquier aclaración sobre este o cualquier otro tema de índole académico. Muchas gracias.